Buenos días, buenas tardes. Es un placer hacer este programa. Lo prometido es deuda, opinión pública ya, a línea de calle. Lo que has mencionado hace un momento, ¿quién es Raúl Bonifaz? Pues es un chiapaneco, orgullosamente chiapaneco, que ha luchado, ha trabajado mucho porque lograr lo que él piensa, y finalmente creo que ya en esta ruta muy caminada en la política y en la administración pública, pues nos da la oportunidad de poder hablar con toda experiencia, con toda la mayor información ante los temas que son del interés de la opinión pública, y decirte que, bueno, pues como tú lo mencionaste, fui diputado federal en la pasada legislatura, fui diputado suplente de Zoé Robledo, actual director general del IMSS, quien me dio la oportunidad de estar en esta 64 legislatura, y que la principal solicitud de Zoé Robledo fue cuida el Distrito 6, y así lo hicimos durante 3 años, y en esos 3 años pues logré ser el vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Ninguna chiapaneca ni chiapaneco lo ha sido, y bueno, pues terminamos, y creo que dejamos constancia de que la gente no se equivocó al haber elegido a Zoé Robledo y a Raúl Bonifaz en su momento como diputado federal propietario Zoé y Raúl Bonifaz como suplente. Ahora estoy acá en la Diputación en el Congreso del Estado de Chiapas, en la 68 legislatura, formo parte de la fracción parlamentaria de Morena, y con una también gran responsabilidad, claro, Rodolfo, porque pues hay una dinámica muy importante en la cuarta transformación que encabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y en Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. Entonces, vamos en esa dinámica ahora de armonizar, en principio, las leyes fundamentales para que se logre la cuarta transformación a nivel, como decía, nacional y a nivel estatal. Las tareas son muchas, pero hoy te permite avanzar porque hay una gran confianza del pueblo de México y el pueblo de Chiapas en las acciones de gobierno de López Obrador y de Escandón Cadenas. El ser mayoría en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, también facilita las cosas, claro, porque en el Senado y en la Cámara somos mayoría, y en Chiapas, en esta 68 legislatura, pues también Morena es mayoría, porque pues, somos 40 diputadas y diputados, 16 forman parte de la fracción parlamentaria de Morena, 10 del Partido Verde, 7 del PT, pero seguimos siendo mayoría. Así que eso da la oportunidad de avanzar en las iniciativas que presentamos, y bueno, pues en ese camino, claro, estamos. Claro, eso es, como tú dices, una gran responsabilidad, pero bueno, es una gran ventaja, pero también es una gran responsabilidad. Hablemos, si me lo permite Raúl, de México. Hablemos México, país, México. Este México que mañana nos presenta un nuevo cariz, nos presenta un nuevo frente en esto que López Obrador dice todas las mañanas ahí en la mañanera: es la cuarta transformación, la cuarta revolución, el cuarto movimiento. Pero ¿cómo lo ha percibido México? Para mí tengo que de pronto la información nacional se volvió de color amarillo. Se dedicaron los grandes espacios informativos con los que crecimos, todos los que somos periodistas, los que nos hemos dedicado a la comunicación, casi íconos, y de pronto vemos que se refleja la nota roja, que se refleja el amarillismo, pero lo más alarmante es que se empiezan a manejar verdades a medias o medias verdades, según sea el caso. El punto es que esto nos indica que hay un gran movimiento nacional, no solamente el de la cuarta transformación, sino el movimiento de cada uno de los ciudadanos. A ti te toca la oportunidad, yo creo que es algo extraordinario y por eso el interés de esta entrevista,
para que nos platiques un poco de la experiencia como chiapaneco en en representación de Chiapas, allá en la máxima tribuna de la nación, precisamente en el Congreso de la Unión. ¿Cómo se percibe esta responsabilidad? ¿Cómo se llega a este espacio? ¿Y cómo es el país que te toca recibir? ¿Cómo lo vives? Mira, primero decirte que es fácil. Es fácil porque tú tienes a un gran líder, ¿sí? A alguien que te dicta y te orienta y te da todos los días el sentido de la ruta que debes de continuar. Y este hombre se llama Andrés Manuel López Obrador. Eso te facilita, ¿por qué? Porque primero, un presidente que como cualquier campesino inicia sus tareas 4:30, 5 de la mañana y está comunicando al pueblo de lo que está sucediendo y está escuchando, se alimenta de lo que le dice el pueblo y se debe al pueblo. Entonces, esto nos da la oportunidad a quienes trabajamos o somos servidores públicos, ya sean dentro de la administración pública federal o estatal o municipal, y a quienes estamos en responsabilidades federales o estuvimos. Entonces, la gran orientación, el sentimiento, los principios de humanismo de Andrés Manuel López Obrador, su sentido patriótico de defender a México, te facilita mucho el que tú trabajes, ¿sí? El que tú te guíes ante esa orientación. Permíteme, Raúl, tú dentro del trabajo que realizas acá como activista, porque a mí me tocó verte con un conejo arriba de una combi, me tocó verte en reuniones en colonias populares, tú haciendo trabajo político, pero siempre representando un amplio sector, y me dices que es fácil iniciar los trabajos con López Obrador, cuando López Obrador era uno de los estigmatizados de siempre. De pronto López Obrador, presidente, atrae una serie de comentarios que te hablaba de todo menos de estabilidad, y es una de las grandes sorpresas. Vamos viendo precisamente cómo López Obrador va guiando, va siguiendo una línea, pero va encauzando no solamente a un país, sino a un pueblo olvidado. Así y es. A este pueblo que es al que tú has representado siempre, no siempre como partido político, aunque has estado ya en algunos, pero siempre ha representado una corriente crítica al sistema, crítica a las malas acciones de los peores funcionarios. Entonces, ese es el perfil que yo tengo tuyo como político, como líder social, como líder moral, pero nos dices que es fácil iniciar a trabajar con López Obrador y francamente me sorprende. No, claro, porque mira, hay coincidencias, sí, tú lo decías. Cuando uno tiene su objetivo principal de trabajar, de luchar, de estar en un ejercicio administrativo o político con la principal meta, con el principal sentimiento de servir a los que menos tienen, a los más pobres, cuando tú tienes esos principios, ese sentimiento de trabajar para la gente más necesitada, se te facilita, porque precisamente eso es lo que ha venido sembrando y cosechando Andrés Manuel López Obrador desde que inicia su carrera como líder social. ¿Por qué llega a López Obrador a la posición que tiene? Un presidente que hoy se sigue manteniendo entre el 60 y 70% de la aceptación de este pueblo, un presidente que está considerado dentro de los 3 mejores líderes mundiales. O sea, es porque tiene una trayectoria que ha convencido a las y los mexicanos. Haber logrado el 52% de la votación en el 2018, más de 30 millones de personas, no es fácil. Y ya en este casi quinto año de gobierno, mantenerse como él se mantiene no es fácil. ¿Por qué lo hace? Porque ha logrado convencer a la gente con sus proyectos.
él hizo una gran reforma constitucional. No cambió López Obrador la Constitución. Sin embargo, López Obrador, en la Constitución, sin haber tenido que hacer un gran cambio o una nueva Constitución, modificó los artículos sustantivos. ¿Cuál? El principal, el artículo 4 constitucional, en donde los principales programas de bienestar hoy están dirigidos a los más pobres. Ustedes lo conocen muy bien, el programa de adultos mayores, el programa de jóvenes construyendo el futuro, el programa para personas con discapacidad, el programa de Sembrando Vida, las becas Benito Juárez. Eso nadie se los podrá quitar. Por eso es fácil el trabajo con López Obrador. ¿Y a dónde nos conducimos hoy? Pues a que haya ese sentimiento de López Obrador de lograr la cuarta transformación de la vida pública del país, una revolución de las conciencias, que hoy el principal reto de Andrés Manuel López Obrador es, primero, los pobres, cero corrupción, y aquellos que cometen un delito paguen por ese delito. Entonces, eso es lo que aspiramos muchos. Eso es lo que aspira Raúl Bonifaz, y por eso para mí se me ha hecho fácil el estar con López Obrador, porque coincide con el sentimiento, con el pensamiento de millones de mexicanas y de mexicanos. Siendo crítico, analítico de tu función como diputado federal, ¿de qué estás orgulloso y para qué cosas no te ajustó el tiempo? Bueno, primero, de haber logrado la reforma al artículo 4 constitucional para tener los programas sociales. Segundo, el haber creado la Guardia Nacional, sí, haber creado una gran ley de seguridad pública que hoy nos permite a las y los chiapanecos de alguna manera ser el segundo estado, con muchas situaciones, con muchos pendientes, pero somos el segundo estado más seguro del país. O sea, la gran reforma constitucional que además de los programas sociales, hay una situación que debemos de reconocer, que hoy el artículo 4 de la Constitución dice que todas las mexicanas y los mexicanos tenemos derecho a una salud universal. Hoy todos pueden llegar ya a tener los servicios, acudir al IMSS Bienestar, un programa que resulta y que quien lo coordina y lo dirige es un chiapaneco también distinguido como Zoé Robledo, ¿sí? Entonces, ese programa, esas son las satisfacciones que hay. Y dos, el haber quitado a las y los grandes empresarios que todos sin excepción pagaran sus impuestos. Los más ricos de este país no pagaban impuestos y López Obrador los obligó a que pagaran impuestos. Hoy no hay ninguna facilidad, ninguna prebenda para nadie. Aquellos grandes empresas que no pagaban sus impuestos, hoy los tienen que pagar y están en la ley. Las grandes reformas al artículo 19 de la Constitución, en donde son delitos graves los delitos electorales, en donde hoy serán respetadas las mujeres, en donde hoy hay modificaciones a la Constitución para la equidad de género y a la igualdad sustantiva de las mujeres. Esas son las grandes satisfacciones como diputado federal que yo pude lograr. Claro, faltaron varias, pero se intentaron, como fue el no haber logrado la reforma energética, que ya fue una situación en donde no estábamos, pero sin embargo, ahí está los resultados que hoy está teniendo López Obrador al haber ayer suscrito un acuerdo con Iberdrola, en donde esto cuando menos da seguridad a las mexicanas y a los mexicanos y a los chiapanecos de que tengamos tarifas eléctricas justas. No más aumentos, pero sí este es un pendiente que tiene el gobierno de la República con Chiapas, ¿sí? El que nos den una tarifa al igual que a Tabasco se la dio el presidente López Obrador, que Chiapas lo merece. Yo tengo la confianza en el que el presidente López Obrador, antes de que termine su gobierno, vamos a tener una tarifa doméstica eléctrica como lo tiene el estado de Tabasco. Oye, pues, sería uno de esos grandes logros si estás haciendo un compromiso público y
pues en buena hora, gracias por hacerlo conmigo. Oye, hay una cuestión, hace un momentito hablaste de la cuestión electoral, ya no te tocó todavía a ti, no te toca esto del INE, no se toca a propósito de No, estar claro, tocando, sí ¿verdad? me tocó, te sí se me tocó así. A ver, el presidente López Obrador plantea una reforma constitucional al artículo 135 para efecto de que el Instituto Nacional Electoral tenga una transformación. Sí se debe de tocar el INE porque como cualquier institución, como cualquier dependencia, requiere que permanentemente tengas tú reformas administrativas, cambios en tu administración, y se observó, y yo muchos fuimos producto de ese IFE en su momento, en donde recuerdo, yo fui candidato aquí a la presidencia municipal, y el IFE no me permitió recoger mi credencial de elector cuando ya la tenía yo, y era candidato y no podía yo votar porque el IFE no me entregaba mi credencial de elector cuando ya la tenían en el Instituto Federal Electoral aquí en Tuxtla Gutiérrez. ¿Sí? Me lo quitaron, no me dieron la oportunidad de poder votar, sin embargo la ley me permitía ser candidato. O sea, muchos fuimos testigos de cómo ocultaban y cómo manejaban los resultados electorales. Ese INE sí se tiene que tocar. Ese INE que con una decisión de ellos te quitaba una candidatura. Sí, ese INE que tiene sueldos extraordinarios y retiro de sus consejeros, también con dinero que jamás podremos nosotros ver en toda nuestra vida, ¿sí? Entonces, ese INE sí se toca. Ese INE que propuso Andrés Manuel López Obrador, en donde también los partidos políticos tuviesen una reducción de los recursos que se les dan. Millones y millones se les entregan a ellos. Un INE que tiene que ser revisado. Porque sí, yo estoy de acuerdo, son más de 2 millones de mujeres y hombres que cada que hay una elección son los que la arman. Esa gente debemos de tenerla ahí. Pero hay también un número exagerado de representantes plurinominales. Entonces, sí hay que reformar ese INE. No logró López Obrador, el presidente, que se diera esa gran reforma constitucional, la 135, por el número de votos que se requerían en el Congreso. Sin embargo, pues lo que se conoce como el Plan B, pues presentó una serie de iniciativas de reformas a leyes electorales y que bueno, él aprobó el Congreso, pero en la facultad que tienen legal los partidos, pues lo objetaron, el propio INE objetó el dictamen que se dio para esas reformas a las leyes, y bueno, hace poco un ministro de la Suprema Corte, el ministro Maínez, dijo que se detenía todo y que se revisaba. En este momento el Plan B está en revisión ante la Suprema Corte, tendrá que decidir antes antes de junio, que es cuando tendrá que tomar una decisión por los términos electorales, pero ahí está la solicitud de López Obrador. Decía que no se tocaba el INE, sin embargo, ya hay los 4 consejeros del INE, se nombraron. Hay una presidenta del INE, como nunca se había dado a consejera presidenta Taide Zavala. Entonces, lo hizo, no se llegaron a los acuerdos que se buscaban llegar, pero se cumplió con uno de los requisitos que dice la Constitución, que si no hay acuerdo entre las fracciones parlamentarias, claro, que será una tómbola o será el sorteo. Se dio el sorteo, Morena lo respetó y esperemos que haya resultados en el INE que espera este pueblo. Caray, oye, qué interesante todo esto. Sin embargo, bueno, nosotros los que estamos de este otro lado de la mesa, aunque estemos en la misma mesa, la pregunta, y después de López Obrador, ¿qué sigue? Vemos sus corcholatas, cada una con un perfil muy interesante. Vemos a Sheinbaum como una mujer de medios. Vemos a Adán Augusto como un hombre mesurado, cauteloso.
vaya, un conocedor profundo de la problemática de México país. Pero también vemos a Ebrard, también vemos, y últimamente acabamos de ver el tigre, y no es porque haya salido algún animal feroz, pero pues ahí está este hombre que es obviamente un gran discursante, que es un gran decidor y un gran defensor, no solamente de la 4T, sino y desde hace mucho tiempo, igual que tú, un luchador social, que tiene incendio en la palabra. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Cuál es? ¿Qué sigue? Porque el temor de muchos era, bueno, sí, López Obrador está defendiendo con su vida el proyecto de toda su vida, pero ¿quién con la misma pasión que López Obrador? ¿O vamos a caer en manos de algún prevaricador que luego, más tarde que temprano, o más temprano que tarde, se va a ir a vender con el enemigo? Porque la tentación, mi querido Raúl, siempre es muy grande. Sí, bueno, yo te diría, Rodolfo, primero, que las bases, los cimientos de la Cuarta Transformación ya están ahí. Están ahí, son las bases, los cimientos que ha forjado, que ha modelado el presidente López Obrador. Entonces, pues quien llegue a la presidencia, que sin duda va a ser una mujer o va a ser un varón de Morena, porque todas las encuestas así lo apuntan a que el próximo presidente o la próxima presidenta de este país va a ser de Morena. ¿Y qué es lo que hay que, o cómo lo vemos, qué es lo que hay que esperar? Bueno, primero cumplir con los términos constitucionales. Repito, ahorita la situación electoral del INE está en el Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia. Pero si las cosas siguen igual como hasta ahorita y no se hacen las reformas a las leyes que se han presentado para que se apruebe el Plan B o que la Suprema Corte de Justicia lo apruebe, entonces, de acuerdo a las leyes electorales, al COFIPE tendrá que el proceso electoral federal iniciará el 1 de septiembre. El 1 de septiembre el federal y el local será hasta enero de 2024. Pero Mario Delgado, que es el presidente de Morena, Mario Delgado ha dicho que la convocatoria para quienes deseen participar en la elección para la presidencia de la República, pues será publicada en el mes de julio. Para ello, aquellos que quieran participar. Y la Constitución señala, la ley electoral señala que aquellos que van a participar, aquellos que aspiren a ser candidatas o candidatos, pues tendrán que estar renunciando 6 meses antes de la elección. Si no hay cambios, repito, por lo del Plan B, pues tendrán que estar renunciando a finales de diciembre quienes aspiren a ese puesto. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues nosotros como ciudadanos o como representantes populares, que es mi caso, pues esperar a que salga la convocatoria que publicará Morena. Habrá la encuesta que va a ser el método para la elección de la o el candidato a la presidencia de la República, y esa encuesta, quien resulte ganador o ganadora, a ese resultado nos sumaremos todos los que somos de Morena y sus aliados, que en este momento es el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México, que son nuestros principales aliados, y en su momento, pues aquellos que se sumen, como es ya en lo local, pues el PANAL, el Encuentro Social, etcétera, ¿no? Una gran experiencia, por supuesto, un gran compromiso. Nos has hablado de muchas cosas importantes, desde luego, pero ahorita viene lo que yo te pedí al principio, ese análisis crítico tan necesario y tan ausente de la conciencia política, no de la conciencia de los luchadores sociales, espero, de la conciencia política sí, lamentablemente no hay autocrítica, lamentablemente muchas veces preguntas, indagas, ¿qué te faltó en el cargo? Y parece que estuvieras diciendo una mala palabra. A Raúl Bonifaz,
¿para qué cosa ya no le ajustó el tiempo en el Congreso de la Unión como diputado federal? ¿Qué quedó en el tintero del alma de Raúl? Bueno, primero, pues no haber logrado que la Comisión Federal de Electricidad primero aprobara la tarifa eléctrica claro, para Chiapas, que en el tema de la reducción del IVA y del impuesto sobre la renta en la zona fronteriza con los 18 municipios, pues tiene un tiempo de periodicidad y yo espero que se cumpla. Dos, pues el que no avanzamos mucho en un gasoducto de Salina Cruz a Suchiate, que es muy importante también en ese tema. Yo creo que serían las cuestiones para mí que beneficiarían principalmente a Chiapas, ¿no? Que esas son las más importantes. Y el otro hecho es también no haber logrado en el tema migratorio que en su momento con el Instituto Nacional de Migración no haya aceptado, cuando se le propuso, yo lo hice directamente con el comisionado Garduño, de que teníamos que hacer una serie de adecuaciones a los centros de recepción de las y los migrantes. En su momento lo planteamos con Mario Delgado. Hubo la iniciativa de varios empresarios que presentaron algunos proyectos para unos nuevos centros para la atención de los migrantes. Fueron de las cosas que yo no logré, y también que tuviera un mayor presupuesto la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda, Apoyo a Refugiados, porque su presupuesto era bajo y que no era suficiente para poder atender la gran demanda de solicitudes de migrantes, porque hay que recordar que a partir de 2018 fue brutal las caravanas de migrantes, ya no nada más del Triángulo Dorado, esto es de Salvador, Guatemala y Honduras, de los 3 países del Triángulo Norte de Centroamérica, sino que empezaron a llegar cubanos, haitianos, africanos, venezolanos. O sea, se convirtió nuestro estado en el gran receptor de miles y miles de solicitantes de asilo para poder transitar a los Estados Unidos, que no lo hicieron de manera gratuita porque sus países no les daban la garantía necesaria para poder vivir con dignidad. No pude lograr también que en la insistencia que tuvimos como Congreso o como Cámara de Diputados para que los acuerdos que se hicieron con Estados Unidos de los apoyos que tenían que dar para Centroamérica para disminuirlo el número de migrantes, ¿no? Hacia nuestro país, que no se logró. Era un tema complicado. Sin embargo, sí, el gobierno de México autorizó recursos para que en los países de Centroamérica pudieran apoyarse y disminuir el tránsito de migrantes a nuestro país. Y también se logró, pero no fue suficiente, que los 18 municipios de Chiapas tuvieran un presupuesto, y ahí reconocer el esfuerzo que hizo Rutilio Escandón para que pudieran estar con un poco más de recursos los municipios que en un momento dado, Tapachula, Suchiate, pues se convirtieron en un punto de concentración brutal ante una administración que no estaba preparado para esto. Pero Chiapas fue y es, ¿sí?, el gran receptor. Fuimos los que le dimos, ¿sí?, esa, de alguna manera, oportunidad a esta gente que por derechos humanos teníamos la obligación de recibirlos, y el gobierno de Chiapas ha cumplido bien, y el gobierno de Chiapas también merece que tenga ese reconocimiento, porque fuimos de alguna forma el gran contenedor de muchos problemas que Trump nos amenazó con ponernos aranceles si nosotros no parábamos a ese número de migrantes, que muchas veces eran precisamente promovidos por la política de Estados Unidos en un momento electoral que vivía Donald Trump. Eso también es en gran parte
se lo debemos a este expresidente de Estados Unidos. Claro, desde luego hoy metido en muchos problemas, por cierto, ¿verdad? Pero bueno, el karma existe. Bueno, pues como todo lo que viene empieza, le decía yo hace un ratito, tiene que acabar bien y entonces estamos concluyendo con esta plática. Acabamos de escuchar, de ver, de percibir lo que siente, lo que interpreta Raúl Bonifaz Moedano. Es dueño de su opinión, por supuesto que es responsable público de las encomiendas que ha tenido, no las puede evadir, y por eso, como le he dicho siempre y le repito, todos y cada uno de los programas que hacemos, denuncie. Su palabra no destruye, su palabra construye, no para mañana, para hoy. Acuérdese que su silencio, el silencio de los justos, Raúl, solamente a los sinvergüenzas les sirve. No les haga fácil el trabajo. Raúl Bonifaz nos acaba de recibir en su casa. Muchas gracias, Raúl. Es una casa espléndida. Aparte de esa extraordinaria cortesía, nos acaba de hacer partícipes de su visión del México, de su visión del Chiapas y de su visión de Tuxtla. Vamos a continuar haciendo este programa. Te agradezco muchísimo la hospitalidad, mi querido Raúl. Al contrario, esta es la casa de ustedes, como dice mi buen amigo Rodolfo, es una casa de tejas, una casa de adobe, y es una casa que está todavía en uno de los ejidos de Tuxtla Gutiérrez. Así que esta es la casa de ustedes. Ha sido un placer platicar con mi hermano Rodolfo Figueroa. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias, Raúl. Esta es la opinión pública de hoy, es la entrevista. Vamos a estar presente con usted todos los días. Lo prometido es deuda. Opinión pública de nueva cuenta, línea de calle, con usted, ni atrás ni adelante, adentro de usted, en donde usted nos necesita. Nos vemos en el próximo segmento. Hasta entonces, con permiso, muy buenas tardes. 3, 2, 1, corte. Ya me quedé. Oye, pues creo que me excedí, mano. No, ¿cómo se quedó? Sí, ¿Algo que se demasiado, arrepienta? No, demasiado largo. Creo que no sé si era el tiempo. Pero No, sí. Ya te quité mucho tiempo. Yo pensé que iba a ser más. ¿Más cortita? Más rapidito, No, el pero que, no sé si me el que se excedí, mano. excedió fui yo. No, hombre.